La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Administradores fieles o fiel administrador. Dejamos pendiente en relación a los levitas, a los siervos de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a los levitas para trabajar en el templo. Los nuevos levitas en la iglesia son los siervos de Dios. Los apóstoles son los nuevos levitas. No tiene que ver, nada que ver ahí ya de qué tribu vienen, sino simplemente las personas que Cristo escoge para que sean sus discípulos. Esos son los nuevos levitas. Solo esto lo voy a decir simple. Si un levita, por ejemplo Pablo, que viene de la tribu de Benjamín, pero que ya en el nuevo pacto él trabaja en las cosas del templo. Entonces él es alegóricamente un levita, porque trabaja en las cosas del templo. Nosotros somos el templo, entonces él anduvo predicando la palabra de Dios a los gentiles, que somos nosotros, los que no somos judíos. Entonces, cuando tú le das a un levita, le das a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento, a una persona que le daba a levita era bendecido grandemente cuando el levita andaba caminando con el Señor. Les voy a dar un ejemplo, simplemente el ejemplo de Elías. Elías era un levita, entonces cuando él hubo, hubo una sequía, entonces el Señor le dijo a Elías que fuera a un lugar, a un arroyo, para que tomara de ahí agua, y los cuervos le traían comida. Pero entonces el arroyo se secó. Entonces ya después le dice el Señor, ve a la casa de la viuda de Cerepa. Entonces esa señora, que era una viuda y tenía un hijo, ah, tenía solamente ya poquita harina y poquito aceite. Entonces la encuentra a Elías y le dice, dame de comer. Entonces ella le dice que solamente le queda una porción. Dice, estoy preparando ya la última comida porque es la última que vamos a comer y ya vamos a morir. Entonces le dice, ve, dice, y hazme primero a mí. Dice, y la harina no se va a terminar. Entonces ella hizo como Elías le dijo, y sí, la harina nunca se terminó hasta que volvió a llover. Que esa es una alegoría de Cristo. Elías es una alegoría de Cristo. Cristo nos dice a nosotros, dame de comer. Entonces, si nosotros no le damos de comer a Cristo, uh, lo que es el fruto del Espíritu, o sea, amando a nuestro prójimo, gozándonos en las tribulaciones, teniendo la esperanza de su segunda venida, entonces no, no Cristo mismo maldice a la higuera que no le dio fruto. Entonces, quedando ya eso claro, acuérdense de que el Señor, Cristo mismo dice, vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer y me dieron de beber. Entonces le dicen, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? Dice, cuando lo hicieron por uno de estos mis hijos más pequeños, lo hicieron por mí. Aquí entra el ser un buen administrador. Entonces, ¿quiénes son los más pobres? Los que no tienen a Dios, ¿ok? Esos son los pobres. Pero los más grandes entre los pobres son los levitas, porque predican la palabra de Dios, trabajan en el templo de Dios y deben de comer del templo. O sea, las personas que se les predica el evangelio y trabajan en las cosas del templo
deben de comer del templo, o sea, la gente les debe de llevar a comida. Entonces, ya quedando eso claro, vamos ahora a las escrituras en relación a los buenos administradores o malos administradores. Todos debemos de ser buenos administradores y no presumir, porque Cristo dijo, cuando hayan hecho lo que les dije, digan, siervos inútiles somos. ¿Ok? So vamos a la escritura. En Primera de Corintios 12:28 dice, y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Vamos a Lucas 16. Dijo también a sus discípulos, pausa, déjenme decirles algo para que lo entiendan un poco mejor antes de leerlo. El tesoro de la iglesia es Cristo. Cristo es nuestro tesoro. El tesoro de Dios, de Jehová, somos nosotros. O sea, si Cristo es nuestro tesoro, entonces el tesoro de Jehová es Cristo, es su Hijo. Entonces lo que le pertenece al Hijo, que es el tesoro, entonces nosotros somos el tesoro. ¿Ok? Entonces, sabiendo eso, vamos a poder entender la parábola del mayordomo fiel. Entonces, tomando en cuenta siempre que para las cosas de Dios, nosotros somos su tesoro, nosotros somos tesoro. Ahora, dependiendo del contexto, la vida, o sea, el vivir, también es como dinero para nosotros. Entonces, nosotros con dinero compramos cosas para comer, para vestirnos, pero espiritualmente el tiempo, o sea, la vida, es como dinero, ¿ok? Por ejemplo, un día el Señor, y esto es por revelación, el Señor así me lo dijo, no gastes en cosas que no son celestiales. Por ejemplo, yo estaba mirando un programa, no recuerdo qué programa era, bien pudo haber sido una película. Entonces, el Señor me dijo, no gastes. Entonces yo me quedé, duré tiempo para entender eso. Entonces digo, ok, Señor. Y también una segunda vez, de hecho fue cuando yo le pregunté en relación a lo que estaba pasando aquí en la nación, con el que estaba postulado para ser presidente, Donald Trump. Entonces yo le digo, Señor, que yo sé que hay que pedir por los gobernantes de las naciones. Y yo le digo, ¿qué debo de...? Pues no sé cómo pedir. No sé cómo pedir. De hecho, yo no veo por qué tenga que votar. Pues no me llama a mí al votar. Entonces el Señor me reveló, por ejemplo, yo le pedía, digamos, por las personas, por los indocumentados. Entonces el Señor me reveló cómo los que sufren persecución, en este caso los indocumentados, son tesoro del Señor. Entonces, así lo vamos a dejar. Entonces, fíjense bien, para entender esta parábola, tengan en cuenta esto, ¿ok? No se enfoquen en el dinero, no se enfoquen
Enfóquense en el trato con el semejante, trato con tu prójimo. De eso se trata la parábola del mayordomo fiel. Y vamos a leer otras escrituras. No tiene que ver con dinero, para que lo entiendan mejor, porque se pueden confundir. Tiene que ver con el trato con tu semejante, ¿ok? Todo el capítulo de Lucas 16, la mayoría de la gente no entiende esto. Fíjense bien. Dijo también a sus discípulos, Cristo, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Déjenme decirles primero mayordomo. Obviamente sabemos que está en griego. El griego es oikonomos, ¿ok? Oikonomos quiere decir mayordomo, dispensador, curador, dispensador, tesorero, ¿ok? Un curador es una persona que está a cargo, vamos a decir, un niño que hereda, que tiene una heredad, necesita de una persona, de un adulto. Déjense los leo cómo está en el diccionario. Es una persona nombrada para cuidar de los bienes y negocios de un menor, de una persona ausente o de alguien incapaz de gobernar por sí mismo. Y da un ejemplo, los tutores y curadores nombraron bajo el régimen de la legislación anterior conservarán su cargo, pero deben de someterse a las disposiciones del nuevo código. Entonces, un curador, porque aquí sale la palabra curador, es un capataz, es un administrador también. Por ejemplo, una persona que es nuevo, que es un niño, que es carnal. Por ejemplo, Pablo les dice a los corintios, ay, corintios, ustedes son carnales, porque todavía tienen divisiones entre sí mismos, porque dicen, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy del otro. Dice, ustedes son unos niños. Entonces, como son niños, hay que cuidar de esos niños. En este caso, Pablo es el curador, que los debe de tratar como niños. Entonces, el Señor llama a los discípulos, en este caso, Pablo también es un administrador. El Cristo nos llama para que seamos buenos administradores, ¿ok? Acuérdense, curador, tesorero, por ejemplo, Judas era el tesorero de las colectas que se hacían. Que eso tiene que ver también con ser un buen o un mal administrador. Lo que Judas hizo, obviamente, sabemos que él entregó a Jesús por amor al dinero, siendo una alegoría para nosotros, para que nosotros no seamos administradores del tesoro, o sea, de nuestro prójimo, del tesoro del Señor, de nuestros hermanos, de la iglesia que le pertenece al Señor, y no abusemos, no los vendamos por amor al dinero, ¿ok? Ya teniendo eso claro, van a entender mejor las lecturas. Dice Cristo, dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo. Rico con dinero, o sea, no espiritual, sino carnal, pero también es alegoría. Dice, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, el dueño, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Dame cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo,
toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 medidas de trigo. Y él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Porque los hijos de este siglo, o sea, de este mundo, carnales, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Ok? Fíjense bien. Otra vez. Los hijos de este mundo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Ese es el tema. ¿Cómo tratamos a nuestro semejante? Acuérdense que el mandamiento es, Cristo dijo, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. ¿Qué hace la mayoría de la iglesia? Juzgar, condenar a su prójimo. Entonces debemos de ser buenos administradores. Dice Cristo, y yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas faltan, os reciban en las moradas eternas. Pausa. Hay muchas personas que dicen, yo voy a trabajar, a ganar mucho dinero, para darles dinero a las personas. ¿Ok? Esto es lo que dice este versículo, pero vamos a leer todo el contexto. Acuérdense que cuando Cristo dijo, vengan benditos de mi Padre, porque me dieron de comer y me dieron de beber. Señor, ¿cuándo te dimos de comer? O sea, ellos están así como sorprendidos. Estas personas no lo sabían. Tú sí lo sabes porque lo estás estudiando. Entonces, Cristo te dice, trabaja por la comida que no perece. Vamos al contexto. Dice, y yo les digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más injusto. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? O sea, si tú tienes dinero y no le ayudas a tu hermano que ves que tiene necesidad, no estás amando. Entonces Dios no te va a usar, no te va a dar lo verdadero. Dice, y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es vuestro? Lo que Dios nos da, lo que Cristo, o sea, Cristo es nuestro tesoro. Entonces, cuando Cristo es nuestro tesoro, nosotros tenemos paz, nosotros tenemos gozo, todo lo que nos da el Espíritu Santo. Pero hay algo más, vida eterna. Vida eterna. Dice, y si ningún siervo puede servir a dos señores. Aquí está, es el mismo contexto, ¿ok? Porque hay personas que dicen, ya ves, es bueno trabajar, ganar dinero y darle a los pobres. Y fíjense lo que dice aquí Cristo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. La persona que no lo sabe y ayuda a un pobre, pero sobre todo a un levita, a un discípulo de Dios, Dios lo va a recompensar. Entonces, pero tú que sí lo sabes y quieres servirle al Señor, no puedes tener dos señores. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ávaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, ustedes
vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Fíjense bien, en el mismo contexto, Lucas puso esto, que pareciera que no tiene nada que ver, pero sí, acuérdense que el contexto viene hablando el trato con nuestro semejante. Entonces, fíjense, la ley y los profetas eran hasta Juan. Los 10 mandamientos tenía que ver con enseñar los 10 mandamientos para que la gente tuviera paz y trataran bien a sus semejantes, para que les dieran descanso en el día del reposo, en el sábado, para que no los robaran, para que no adulteraran, o sea, para que trataran bien a su prójimo. Entonces, fíjense, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilda de la ley. Fíjense bien, ¿qué es el reino de Dios? Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, antes se predicaban los 10 mandamientos, ahora se predica el Evangelio. Cuando predicamos el Evangelio, la persona recibe el Espíritu Santo. La persona que recibe el Espíritu Santo es un niño, entonces tiene que ir creciendo poco a poco en el conocimiento de la palabra de Dios, para que eventualmente dé fruto, crezca, madure, para que sea feliz, para que tenga gozo, para que tenga paz y para que tenga la paciencia para la segunda venida de Cristo, o sea, para que sea fiel hasta el día de su muerte. ¿Ok? Entonces seguimos con el contexto de Lucas 16. Viene hablando de lo mismo, del trato con nuestros semejantes. Hablando Jesús, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Tiene que ver con el trato con el semejante, con nuestro semejante. Y sigue en el 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, como al huerto, en donde están esperando la segunda venida de Cristo. Dice, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. ¿Ok? Ya no tuvo vida, aunque podía ver. O sea, sale de la presencia. Ya no tiene la vida, no tiene no tiene el gozo, no tiene la paz. Dice, y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama, que es alegórico. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida,
y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levante de los muertos. Ahora vamos a Lucas 12, del 13 al 48, hablando Cristo. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Okay? Eso también parece que está hablando de dinero. Tiene que ver con el trato con nuestros semejantes. Dice, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Eso es pecado. Por ejemplo, vamos a decir que hay una herencia. Hay 5 hermanos, o en este caso 2. Entonces uno roba al otro. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Dárselo, perdonarlo. O sea, ¿para qué? No, pero es que a mí me lo dejaron mis padres. No. O sea, ¿para qué van a pelear? Dice, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre, ¿ok? También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Pausa. ¿Qué está por pasar en esta generación? Muchos cristianos, y no cristianos, pero aquí estamos hablando de cristianos, que dicen, dice, ya tengo tanto dinero para mi retiro, o sea, guardaron dinero. Entonces la gente dirá, oye, pero pues es bueno guardar dinero para tu vejez. O sea, ¿a poco no has leído lo que hizo José cuando hubo mucha abundancia? Él guardó para que en los años que iba a haber sequía, pues tenían alzado. Recuerden que todo lo que está en el Antiguo Testamento es alegórico. Aquí lo deja claro Jesús. Entonces, esta persona tiene bastante dinero, ¿verdad? En lugar de compartirlo con los pobres, que tiene que ver con el trato con los semejantes, él nomás está pensando en sí mismo, en la avaricia. ¿Y qué le dice Jesús? Necio, esta noche te piden tu alma. O sea, esa noche murió. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas personas que tienen que 401k, que la Roth IRA, que tienen todo alzando dinero ahí? Lo van a perder todo.
o casi todo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen la esperanza en el Señor, la tienen en el dinero. Eso, hermanos, es idolatría. Esto es bien común ya en las iglesias. Les vamos a enseñar cómo manejar el dinero. Por Dios. ¿Qué Cristo no dijo? Comparte con el que no tiene. Ahora, algunas veces nosotros tenemos que compartir. Los levitas algunas veces tenemos que compartir con los que no tienen. De hecho, en la carta, en los Hechos de los Apóstoles, ahí dice que que ellos cuidaban de las viudas y de los huérfanos. Pero Pablo dice, si en la iglesia hay personas creyentes y tienen viudas, dicen, no sean ingratos. No lo dice así, yo lo digo así, no sean ingratos. O sea, ¿cómo dices tú que amas a Dios? Cuida de las viudas. O sea, si son de tu casa, tú tienes que cuidar de las viudas, tú tienes que cuidar de los huérfanos. ¿Para qué le das carga a la iglesia? Cuando tú que eres cristiano puedes ayudar a tu parentela. Entonces, ahora fíjense bien, hay personas que a uno, yo recuerdo una vez, no hace mucho, una persona homeless, de hecho no era homeless, él vivía en una camioneta, se había peleado con su mujer y vivía en una camioneta y pues se ganaba de repente un poco la vida ahí limpiando vidrios. Entonces yo un día me puse a platicar con él, le prediqué el evangelio, le dije que yo era predicador, entonces él esperaba que yo le diera dinero. Entonces yo le compartí la palabra de Dios y compartía yo con él pan. Entonces, recuerdo un día le di unos dulces así duros. Dice, no, pues estás viendo que no tengo dientes. Tenía uno o dos dientes nomás. Le digo, ay, discúlpame, no. Eso siempre trataba de darle algo así, algún pan suave. Entonces, la segunda o la tercera vez me menciona algo así, no, dice, hay predicadores que no ayudan a la gente. Y yo le digo, no, mira, le digo, ahí tú estás juzgando mal. Si tú te estás congregando en una iglesia con un grupo de personas, eres tú el que le debes de dar al pastor y no el pastor a ti, porque él te está compartiendo lo espiritual. Entonces eso como que no le pareció. Le digo, no, es que para que tú seas bendecido, tú le tienes que dar a él. Entonces, si vamos a decir, tú agarras aquí por decir $20 limpiando vidrios, llévale 5 o 10 dólares a esa persona. Dice, no, pues no tengo. Precisamente por eso no tienes. Porque tú esperas que el pastor que te da lo espiritual y quieres que también te dé lo material. No. Dice Pablo que el buey que trilla no se le ponga bozal. O sea, el que predica merece su salario. ¿Cuál es el salario? Dale al pastor, al que te está predicando. Dice la palabra, Dios ama al dador alegre. Entonces, no, pero pues no tengo, pues por eso no tienes. Por eso la gente no tiene, porque en lugar de darle al que les predican, quieren que el predicador les dé todo. No, eso no es así, hermanos. Precisamente, ¿cuánto dio la viuda cuando Jesús les dijo, miren, venga? Dice, los que tienen, dan de los que les sobran. Dice, y la viuda dio todo lo que tenía para vivir. ¿Ustedes piensan que Dios desamparó a esa viuda? No, hermanos, no. A una persona, por eso yo les digo, tengan en cuenta, el predicador no es responsable de mantener a la iglesia. No, es la iglesia, son los fieles los que tienen la responsabilidad de darle lo material. Porque la heredad, por ejemplo,
El predicador, su tesoro es Cristo. Cristo es la heredad. Entonces, como Cristo es nuestra heredad, Cristo nos da fe, nos da gozo, nos da paz, nos da más, nos da en abundancia, para que lo compartamos con los que los que tienen familias, trabajan. Entonces, si tú nunca le das a tu predicador, pero tiene que ser un predicador temeroso de Dios. He ahí la importancia de tener la sabiduría, de alimentarte de la palabra de Dios de una persona que tiene fe. Una persona que no tiene fe, pues te va a decir que ahorres, porque como él no tiene fe, te va a decir ahorra para tu vejez. Fíjense lo que dice Cristo, ¿ok? En el contexto. Hablando Cristo, dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, o sea, no es algo separado, viene hablando de lo mismo. No se afanen por vuestra vida que comerán, ni por el cuerpo que vestirán. La vida es más que la comida. Otra vez, la vida es más que la comida. Y el cuerpo que el vestido. Consideren los cuervos, que no siembran, no siegan, no tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Vayan y busquen fotos de lirios para que vean qué hermosos son. Dice, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tiene necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En otra dice buscar el reino de Dios y su justicia, que tiene que ver con el evangelio. No teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Vendan lo que poseen y den limosna. Hagan bolsas que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará tu corazón. Allí también está su corazón. Entonces, ¿por qué los cristianos? Yo les he dicho, una de las razones principales por las que la gente no tiene paz y no tiene gozo es porque tienen la mirada en el dinero. O sea, en su corazón es, en lugar de que sea Cristo en su corazón. O sea, no creen, no le creen a Cristo. Yo les digo, hermanos, yo le digo a mi hijo, obviamente él ahorita ya tiene 13 años y de vez en cuando se molesta porque dice, yo le digo, mira, desde chiquito yo le digo, mira, el Señor quiere que yo sea pobre materialmente. Entonces, por ser pobre materialmente, Dios me da un tesoro que no tiene valor. Entonces yo le digo a él, le digo, mira, hijo, el Señor me habla. Yo yo estoy estudiando la palabra de Dios. Le digo, Señor, esto no lo entiendo.
Entonces ya el Señor, unas cosas me las da a entender el mismo día, otros el siguiente día, otros a veces me toma hasta más de un año para entenderlas. ¿Por qué? Porque para poder entender esto, primero tienes que entender esto y esto, para poder entender esto. Entonces yo digo, ok, Señor. Entonces, ese es mi tesoro. Entonces, entre más conozco, menos me llama a mí ya el dinero, las cosas de este mundo, menos. Tanto así que tienes una paz porque ya no te llama. O sea, imagínate, a mí no me interesan ya carros, casas, mujeres, ya no me interesa nada de eso a mí. Entonces, como no me interesa, pues no ando preocupado por lo, híjole, como, ahora sí, yo tengo un lugar en donde tengo que pagar una renta. Fíjense, como el Señor, yo digo, el Señor, como siempre, siempre, aún antes de ser predicador, el Señor siempre ha cuidado de mí, siempre. Inclusive de la muerte, no una, varias veces. Yo llegué a hacer cosas, hermanos, que de repente, o sea, olvídense, a personas, o sea, malas personas que de repente andaban en un ambiente en donde ahí bien fácil me podían quitar la vida y ahora yo entiendo que el Señor siempre me libró de todas esas cosas. Entonces yo le digo a la gente, entrega, o sea, haz eso, saca de tu corazón eso. Eso de que dinero, dinero, dinero. Entonces la gente siempre dice, Luis, es que se ocupa el dinero. Digo, es que no entiendes. Dios hizo todo, Dios hizo el universo, Dios mandó a su hijo. Y tú piensas que Dios te va a abandonar para, para tus necesidades. No, hermano. Yo les digo, a mí nunca me ha faltado. Yo digo, fíjense, yo pago una renta que es una bien poco lo que pago. ¿Por qué? Porque el Señor pone en el corazón de las personas, creyentes y no creyentes, que nos traten bien. Yo recuerdo cuando salí de mi casa, y tiene que ver con el trato también, una mujer también puede despreciar a un hombre por lo que sea, por lo que sea. Yo pienso que las razones sobran. Y déjenme decirles, sobre todo a las mujeres, ah, no hay hombres fieles, no los hay. O sea, por lo menos yo les digo, yo en lo personal, yo nunca le fui infiel carnalmente con mi esposa, pero sí lo fui con la mente, y eso es pecado. La palabra de Dios dice que todos somos infieles, aún las mujeres son infieles. Entonces hay mujeres que simplemente, ya me engañó, ya. Pues, ¿qué esperabas? O sea, si somos carnales, eso es así. Ahora, hay cosas en donde son más graves. Imagínate una mujer encontrar a su marido en la cama con otra mujer, eso es más doloroso para el ego de la mujer, así como lo es para el hombre. Hay hombres que se suicidan simplemente porque, siempre lo digo, en la carne la motivación de un hombre es la mujer. Entonces las mujeres, las feministas que quieren igualdad, le están quitando esa motivación a los hombres. Entonces un hombre, cuando ya le quitas la motivación que es su mujer, no son sus hijos, es su mujer. La mujer tiene más poder que los hijos, por si no lo sabían. Entonces por eso hay tantos hombres homeless, porque no están motivados. Pues ya no tengo vieja, ya me abandonó, me despreció, me se metió con otro hombre. Entonces esas personas que eran luchadoras, que eran, o que no lo eran, pero simplemente ya se les quitó ese deseo, porque el deseo del hombre es cuidar de la mujer así. Eso habla del amor de Cristo. Cristo vino a cuidar de nosotros, dando su propia vida. Entonces, en la medida que conozco más la iglesia, entiendo más a las mujeres. Por eso yo les digo, una mujer es más feliz
cuando el hombre cuida de ella. Entonces eso de que 50-50, no saben en realidad no saben. Precisamente por querer decir, no, 50-50, la mitad tú, la mitad yo. Trabajas tú 40 horas, yo también, y voy a cuidar a los niños, tú también. Y no, hermanos, eso no es así. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona vive así? Termina mandándolo al hombre, porque no es así. El hombre es feliz cuando la mujer es feliz. Entonces una mujer simplemente no sabe motivar. Cuando un hombre anda cabizbajo, anda así, sí, la mujer lo debe de alentar. Hay una película que a mí en lo personal me llamó mucho la atención. Es una película obviamente del mundo, cuando yo andaba en el mundo, y que tiene que ver cómo es mucho un hombre. Alegóricamente, se las recomiendo, no recuerdo yo que haya, yo trato de no ver escenas así que tengan pornografía o se llama, es una película de el que la hizo del gladiador, de Cinderella Man, de Cinderella Man. Esa película habla de un hombre que es un boxeador. Él cuida de su familia, pero llega un punto en donde él pierde la motivación, o sea, y la mujer es bien necesaria, la motivación de la mujer, cuando el hombre pierde esa motivación por los afanes, por andar peleando, y llega un punto donde se cansa. Y ella le dice, no, 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 no vas a hacer eso. Entonces es alentado y sigue peleando hasta un punto donde triunfa. Eso es en el mundo. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Cristo Jesús dio su vida para que nosotros seamos felices. Entonces el Señor dice, olvídate del dinero, hijo. El dinero no te da la felicidad. No te lo da. ¿Cuántos multimillonarios no se suicidan? Lo que mucha gente no entiende es de que Dios es el que reina aquí. ¿Ok? Cuando una persona sigue el dinero, y vamos a decir que dice, ok, ¿tú quieres dinero? Ok. El problema es de que esa persona le vienen cosas a su mente que no le dan paz. Cosas que el dinero no puede comprar. Un ejemplo, Robin Williams, actor, comediante famoso mundialmente, que se burlaba mucho de Dios. Se burlaba. Una cosa es no creer en Dios, eso es una cosa, pero otra cosa es burlarse. ¿Qué hizo? Él tenía dinero, él tenía fama, tenía familia, no era feliz. Él tenía depresión. Entonces, se suicidó. Entonces, lo que mucha gente no entiende es lo que dice Cristo. Vengan a mí todos los que están cansados, todos los que están agobiados. Se los voy a decir de otra forma. Vengan a mí todos los que son miserables, todos los que no tienen felicidad. Vengan a mí todos los que están cansados de trabajar día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, tras día, y no para. Vengan a mí y yo les voy a dar descanso. Hermanos, cuando tú haces eso, es una cosa que simplemente sale de tu corazón y dices, wow, Señor, esta es una verdadera felicidad. Entonces vas caminando por la vida y vas como los leones, sin mirar atrás. Ya nada te da miedo. Nada te da miedo en el espíritu, ¿ok? En el espíritu. Entonces el Señor dice, estén despiertos. Nada te da miedo, nada.
Y sobre todo, el Señor te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero debemos de ser vigilantes. Sigue hablando Jesús. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. O sea, estén orando en todo momento. Ya tienes la palabra de Dios, ya la conoces, pero oren, oren. Y vosotros sed semejantes. Y también, no solamente eso, bueno, la palabra se los va a decir. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Aquí hay una bienaventuranza. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto les digo que se ciñará y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Cristo mismo dice, y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiera el padre de familia a qué hora, aquí estaba hablando de Satanás, el padre del mundo, a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría que lo robaran. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahora fíjense bien, cuando nosotros nacemos de nuevo, es a la hora menos esperada. O sea, cuando menos piensas, naciste de nuevo. Una persona puede estar orando por ti y tú no sientes nada. A lo mejor te vas a tu casa, a lo mejor esa noche duermes como un niño y te levantas y simplemente miras todo diferente. Tú dices, wow, miras el color del cielo y lo miras diferente. Miras los árboles y los miras diferente. O sea, ¿qué pasó? Y sientes como que de tu pecho se salió algo. Algo que te comprimía, algo que te... ¡Wow! ¿Qué es esto? Entonces te entra un gozo y dices, Señor. El Señor no viene con advertencia. A veces puede pasar 6 meses, 1 año, 2 años. Es diferente para cada persona. Por eso dice el Señor, velen, velen. Si tú no tienes paz, haz ayuno, ora en todo momento. Dedícale, en lugar de ver la televisión, en lugar de ver, ora, ora, estudia la palabra de Dios. Ve estos estudios, míralos, es palabra de Dios. Fíjense bien. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o a todos, o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo a cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel, aquí habla de, fíjense bien, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, o sea, a tratar mal a la iglesia y a irse a la idolatría. Comer y beber tiene que ver con idolatría. Comer y beber maldad. Y porque por andar comiendo y bebiendo maldad, están embriagados. Andan así como, Dios quiere que seas rico, y andan así como embriagados. ¿Y qué va a pasar? Vendrá el Señor de aquel cielo, o sea, esa persona se va a morir, ¿verdad? Porque al Señor nadie lo puede. El Señor dice, velen, velen, velen en todo momento, porque el espíritu es animoso, la carne es débil. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente.
y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Acuérdense que la ira de Dios no es para siempre, hermanos. Eso de que el Señor, de que vas a estar en el lago de fuego por siempre y para siempre. No, eso no es. El lago de fuego es por siempre y para siempre, pero el castigo no es para siempre. Ahí es donde hay una mala interpretación. Y es que se dejan llevar por lo que enseña la Iglesia Católica, que lo trae de una persona que es una persona que incrédula, era un filósofo. Dante fue el que escribió una obra que él miró supuestamente ahí el infierno, los 7 pecados capitales. Eso es puras mentiras de Satanás. Vayan y léanlas, si ustedes quieren. Miren un resumen de la obra, porque es una obra grande de Dante, supuestamente de donde ahí habla, de ahí viene mucha de la enseñanza católica, que son puras patrañas de Satanás. El infierno, hermanos, tiene que ver con la separación. O sea, cuando venga Cristo en su segunda venida, Él va a resucitar a todos, todos van a resucitar. Entonces, los que resucitaron y fueron encontrados infieles, no van a poder estar con Él. Entonces, las personas van a querer estar con Él y no van a poder en el milenio. Entonces, esas personas, ese es el último ay. ¡Ay! ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no? Ese es el ay. Pero la persona está consciente. El lago de fuego, el fuego, hay fuego consumidor, que es Dios, que es Jehová, que es amor. Y el fuego donde hay azufre es castigo. Si tú has sufrido aquí castigo, si tú has sufrido aquí, tú has estado en el lago de fuego aquí. Pero el más doloroso es cuando vas a querer estar con Cristo y no vas a poder. No vas a poder. Dice Cristo, el que me ama, mi palabra guardará. Dice, y mi Padre y yo vendremos y haremos morada con Él. Vamos a poder ver a Jehová. Vamos a ser semejante a Él. Dice Pablo, entonces seremos semejante a Cristo. Dice, bueno, eso ya lo terminamos. Vamos a Tito 1 del 5 al 11. Por esta causa te dejé en Creta, Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te lo mandé. ¿Okay? El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, tenga hijos creyentes que no estén acusando de disolación ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, fíjense bien, esta palabra cámbienla en su Biblia. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Pónganle ahí capataz. ¿Ok? Quítenle la palabra obispo, porque ya mucha gente tiene como obispo, digamos, un obispo católico, un obispo acá. No. Ahí tiene que ver como y ahí lo dice, porque es necesario que el capataz sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador. Ok, fíjense. Hospedador, amante de lo bueno, sobrio. ¿Se fijan que también dice no codicioso de ganancias deshonestas? Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay aún muchos contumaces habladores de vanidades.
el evangelio de la prosperidad, y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Romanos 16:23. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Entonces, tesorero de la ciudad. O sea, una persona, un tesorero de Dios, es una persona que cuida de la iglesia. ¿Ok? Porque la iglesia es el tesoro. La iglesia es el tesoro. El tesoro de la iglesia es Cristo. Entonces, si la iglesia es el tesoro para Dios, porque es la esposa de Cristo, entonces tenemos que tratar bien a la iglesia, a nuestro semejante, no hablándoles de cosas vanas, infladas. Primera de Corintios 4, 1, 2. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Todos somos administradores. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Ok? Gálatas 4, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Se acuerdan que les dije lo que quiere decir curadores? Nosotros cuidamos de los niños en la iglesia que son carnales, así como la iglesia de Corintios. De hecho, también a los hebreos también les dice, ustedes deberían de ya ser maestros, pero no están listos todavía para que yo les dé a comer vianda, o sea, para que les dé a conocer cosas más profundas. Dice, todavía es necesario que les dé lechita, o sea, o sea, de hablarles cosas simples, no difíciles de entender. Dice Pablo, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, porque éramos carnales. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, desde Moisés hasta el tiempo de Juan Bautista, eran niños. Hay que ver el contexto. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual aclama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí Pablo está hablando de una alegoría del hijo de la esclava de Sara y del hijo de Sara. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos herederos. ¿Ok? El heredero es Cristo, pero nosotros somos coherederos con Cristo, porque lo que es de Cristo también es de nosotros. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Lo voy a dejar hasta aquí. De hecho, yo no me fijé y puse todo. Síganle leyendo, ahí van a ver la alegoría de Sara y Agar. Ahora vamos a ver lo que dice en el Antiguo Testamento, porque lo que está en el Nuevo Testamento ya estaba. Acuérdense que Cristo dijo, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, que tiene que ver con todo el consejo de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, no nada más desde
no nada más desde Mateo, Apocalipsis, sino todo. Esto ya estaba escrito en el libro de la ley, Deuteronomio 18, 1 al 8. Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, ahora es la iglesia, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. ¿Quién es la ofrenda a Jehová? Somos nosotros somos la ofrenda cuando de recién llegamos al Señor. ¿Quién nos presenta? Cristo mismo para con el Padre, porque el sumo sacerdote es el que presenta las ofrendas. Entonces, pero también nosotros tenemos que, ya siendo servidores del Señor, siendo siervos, nosotros también debemos de llevar ofrenda. Entonces nosotros cuando predicamos el Evangelio debemos de llevar ofrenda al Señor, pero las personas deben de ser limpias, sin mancha. No podemos llevar, así como lo hacían a veces a veces las personas les llevaban ofrenda a los levitas y les daban animales enfermos, cojos, con manchas, y ellos así la presentaban. Dice el Señor, no, a mí me deben de presentar lo mejor. ¿Cómo van a presentar a mí animales cojos y enfermos? Siendo eso una alegoría, una metáfora para nosotros. Nosotros no podemos presentar personas cojas o manchadas. Nosotros debemos de llevar personas blancas como la nieve. ¿Qué quiere decir eso? Personas que crean en el Evangelio y que amen a Cristo. O sea, una persona es limpia de por dentro y por fuera cuando cree en el Evangelio. ¿Ok? Entonces, nosotros le presentamos a las personas a Dios, a Jehová. Entonces nosotros no podemos presentarle personas que son ávaras, que aman el dinero porque son manchas. Dios se enoja con nosotros, se enoja con las ovejas, en este caso son cabritos o ovejas cojas, pero también se enoja con nosotros y las queremos presentar así, no. Dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero. Acuérdense que la ofrenda más importante es Cristo, ¿okay? El Evangelio. Darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre, o sea, todos los levitas. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. Igual ración a los de otros comerá, además de sus patrimonios. Si tú estás, lo que tú comes, eso le tienes que dar. Por ejemplo, cuando viene Cristo y manda a los 70 a predicar, dice, vaya, sanen enfermos, expulsen demonios. Entonces, dice, donde los reciban, vayan, de lo que les den, eso comen. Por ejemplo, si les dan frijolitos, coman frijolitos. Si les dan camarones, coman camarones. O sea, de todo, nada es impuro, hermanos. Nada es impuro. Si les dan carne de puerco, coman carne de puerco. Si les dan lentejas, coman lentejas. Si les dan papas, coman. Si les dan burritos, coman burritos. Lo que les den. Ok, ahora, cuando esa persona, cuando iban de dos en dos, cuando esas dos personas llegaban a una casa, dicen, no anden de casa en casa, quédense ahí. Y la paz que ellos ya llevaban, que Cristo les daba, porque tenían la autoridad, esa paz, dice, si la casa es digna, van a recibir esa paz. Pero si la casa era indigna, entonces esa paz se le regresaba a los apóstoles, que es lo mismo para todos. O sea, yo les presento la palabra de Dios,
¿verdad? Lo hago virtualmente, lo hago a través de este estudio. Si ustedes me reciben a mí, ustedes reciben la paz que yo tengo. Pero si ustedes rechazan la palabra, no me rechazan a mí, rechazan a Cristo, y cuando rechazan a Cristo, rechazan a Jehová, no van a tener paz. ¿Ok? Así de simple. Entonces ahora vamos a Juan 6. En Juan 6 dice, después de esto Jesús fue al otro lado de Galilea, el de Tiberias. Tiberias, ya. Entonces él hizo un milagro, alimentó a 5,000, ¿ok? Entonces, para no leérselos todo, entonces, en el contexto, uh, en el 22 dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar le dijeron, Rabino, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que me buscan, no porque habéis visto las señales, alimentó a 5,000, sino porque comieron el pan y se saciaron. ¿Ok? ¿Qué está diciendo el Señor? No busques al Señor para que te dé de comer. No lo busques por esa razón. Dice, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. O sea, como Cristo les dio comida, vinieron y lo siguieron, ¿verdad? Ese es un trabajo, el ir a andar buscando. Pero también tiene que ver de que si tú andas trabajando igual otra vez y tú dices, no, pues yo voy a hacer mucho dinero para darle a los pobres. No, fíjate lo que dice Cristo. Tra Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida, o sea, predica el Evangelio, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Aquí el trabajo consiste cree en el Evangelio. Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Y luego le piden señal. No, pues estos vaya que tienen el corazón duro, 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 duro. Entonces yo voy a terminar con esto. Ya se los leí. Les iba a leer. Lean Mateo 10:31, que es lo mismo que está en Lucas 12:7 y 12:24. ¿Qué es un buen administrador? Con eso termino. O un buen capataz. Tienes que cuidar. Si estás encargado, ya depende del trabajo. Por ejemplo, a mí como capataz, como administrador, es la palabra de Dios. Ese es mi trabajo. Un capataz, en lo que está escrito como un obispo, es una persona que está encargada de vigilar, ¿verdad? De vigilar si vienen los lobos, para sacarlos, órale. No. Aquí tú tú eres un lobo, no eres una oveja. Eso debemos de vigilar. No condenar al semejante. Acuérdense que todo ese estudio tiene que ver con el trato con el semejante. Entonces, y tiene que ver también para que tú pongas la mirada en las cosas celestiales y no en las de este mundo. Entonces, un capataz, un administrador, debe de cuidar de la grey de Dios, de los hijos de Dios.
Si un capataz es una persona ya madura, no se puede poner a una persona, a un niño, a cuidar a otros niños. No puedes poner a una persona que es nueva a vigilar porque no tiene conocimiento de Dios. Pablo lo menciona, no pongas a un neófito, a una persona nueva sin conocer, que es a un niño, no pongas a un niño, pon a una persona ya madura. Y una de las condiciones es, fíjate, que sus hijos estén sometidos a él. Porque si sus hijos no están sometidos a él, entonces ¿cómo va a poner orden con otras personas? Entonces Dios escoge y les da ese don para que cuiden de la grey. El cuidar de la grey no es para todos, no es para cualquier persona. Dios es el que elige cuál es el administrador. Entonces nosotros debemos de velar, velar en todo momento, ¿verdad? En eso consiste. El punto es amar a nuestro prójimo, cuidar a la iglesia y velar hasta la muerte. ¿Ok? Que la paz de Cristo esté con todos ustedes.